En 1992, en Phoenix, Arizona, una serie de asesinatos destroza las vidas de sus habitantes. Así es como 3 afectados recuerdan los hechos. Fue una destrucción que no era necesaria. Fue un asesinato violento, no fue un único disparo. Dispararon a Linda en la cabeza y la apuñalaron. David Lassie recibió varios disparos, igual que Harold Drury. Teníamos a un asesino en serie entre manos. Dicen que antes de morir tu vida pasa ante tus ojos. No sé cuánto tiempo tuvo mi padre, pero si se me concediera un deseo, sería que supiese que le quería. No solo la mataron, sino que también la torturaron antes de matarla. Venga ya, es un animal. Pero hasta ese momento había sido una buena persona. Me cuesta mucho pensar que está en la cárcel y que no volverá a casa. Parece tan joven y a la vez tan vacío. Es una pena que la gente a la que hizo daño nunca sabrá que en algún momento Chad no era así. Diane Onstott, niñera de Chad Lee. Echo de menos al viejo Chad. El Chad que no se metía en líos y hacía cosas malvadas y crueles. Se me saltan las lágrimas de pensar que alguien a quien quiero tanto sea así por dentro. Phoenix, Arizona, años 70. Chad era un vecino que vivía en la misma calle que nosotros. Era el segundo más joven de 5 niños. Era un encanto. Yo tendría unos 16 años y Chad tenía unos meses cuando empecé a cuidar de él. La primera vez que me pidieron hacer de niñera fui a su casa y no me podía creer lo que vi. Estaba todo sucio. Los niños estaban sucios. Había ropa sucia por todas partes. Y habían orinado en el sofá muchas veces. Su madre tenía mal genio. No creo que llegara a las manos con sus hijos, pero gritaba mucho. Y parecía que estaba superada. El padre estaba trabajando, era lo que hacía. En pocos segundos supe que no me quedaría allí para cuidarlo. Si querían que fuera la niñera, vendrían a mi casa. Desde ese día, Diane cuidó muchas veces de los niños en casa de sus padres. No querían volver a casa, siempre querían quedarse. A medida que fueron creciendo, Chad empezó a pasar la noche con nosotros. Se quedaba a dormir varias noches cada vez que venía. Parecía que estaba contento en nuestra casa y siempre lloraba cuando lo llevábamos a la suya. Daba mucha pena. Mis padres estaban enamorados de Chad. Él los llamaba mamá y papá. Creo que en algún momento mis padres hablaron con la madre de Chad sobre adoptarlo. Creo que ella lo hubiera hecho. El padre de Chad no estaba de acuerdo con los planes de la adopción. Me entristece que no lo consiguiésemos, porque su vida habría sido muy diferente.
20 años después. Phoenix, Arizona, abril de 1992. Serían las 8 menos cuarto de la mañana. Me llamó mi sargento y me dijo que habían encontrado un cuerpo de un hombre negro en el desierto junto a la carretera y que yo era el encargado. Lee Luginbull, detective de la oficina del sheriff del condado de Maricopa. Cuando llegué al escenario, era una autopista de 2 carriles con desierto a ambos lados. Lo primero que vi fue que su camiseta estaba levantada. Se le veía la barriga. Tenía los bolsillos del pantalón fuera, como si alguien hubiera rebuscado en ellos. Evidentemente, se apreciaba sangre seca en los laterales de la cabeza. Le habían disparado varias veces. Identificaron a la víctima como David Lassie, un taxista local. David era solitario. Vivía una vida tranquila. Trabajaba todos los días en la empresa de taxis. En el lugar del crimen, me dijeron que habían encontrado un taxi a varios kilómetros de allí y que estaba completamente destrozado. Habían disparado al coche. Los neumáticos, el capó, las ventanillas estaban rotas. Estaba completamente destruido. Quien fuera que disparó y mató a David Lassie y dejó el cuerpo en el primer escenario, después transportó el taxi al segundo escenario y allí destruyó el coche. Fue una destrucción totalmente innecesaria. Pensé que sería un intento de robo que acabó en asesinato, pero ¿por qué no lo abandonaron y se largaron de allí? Se encontraron huellas de neumáticos y de 2 pares de zapatos, llevándolos a pensar que serían 2 autores. Teníamos pruebas físicas de neumáticos y huellas de zapatos, pero en ese momento no sabíamos de quién eran. Sacamos lo que pudimos del taxi y encontramos una huella sangrienta en el asiento trasero del coche. Intentamos identificar a quién pertenecía el rastro y no encontramos a nadie en ese momento. En este caso concreto, la prioridad era encontrar al autor del crimen. Pero, ¿cómo podíamos hacerlo con la información que teníamos? Es una foto de mi padre y yo juntos. Jane Drury, hija de Harold Drury. De pequeña era una niña de papá. También de mamá, pero tenía algo especial con mi padre. Estábamos muy unidos. No había visto esta foto en mucho tiempo. Pensar en él me trae algunos malos recuerdos. Los últimos años no son buenos recuerdos. Pero es mi padre y no quiero olvidarlo solo por las cosas malas que ocurrieron. Llevaba 12 días en instrucción básica cuando recibí la llamada. Estábamos en los barracones. Llegó el sargento de instrucción y me dijo que fuera a ver al capellán. Inmediatamente pensé que había pasado algo malo. Cuando llegué al despacho del capellán, el sargento me dijo que me sentara y me contó que mi padre había sido asesinado durante un robo en una tienda en la que trabajaba. Le dije que no, que estaba equivocado, que no era mi padre. Tenían al hombre equivocado. No había manera de que trabajara en una tienda. Tenía su propia empresa. Dijo que no, que lo sentía. Claro, lo primero que pensé fue que el grupo tenía algo que ver.
En el momento de la muerte de Harold, Jen se había distanciado de su padre porque estaba metido en una secta de Phoenix llamada El Grupo. Creo que esas personas manipularon a mi padre. Se hacía lo que ellos decían. Si hacías algo mal, ellos decidían lo que pasaría. Se comentaba que si te ibas, te pasaría algo malo. El miedo a marcharte era tal que no importaba lo asustado que estuvieras. Se notaba el miedo. Es una de las razones por las que me alisté en el ejército. Tenía que escapar. Tenía miedo. El primer pensamiento fue que a lo mejor intentó salir. A lo mejor cometió un error. Al principio estaba convencida. Ellos tenían algo que ver con esto. Y volví a sentir ese terror otra vez. Creo que tardé varios días en asimilar el asesinato. Creo que la muerte no había ocurrido como decían. Había tantas preguntas que circulaban alrededor de esas personas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo para meterse en líos? Hacía 2 años que no hablábamos. Había mucho sentimiento de culpa. Tuve que romper los lazos familiares para sobrevivir. Él había tomado su decisión y yo la mía. Phoenix, 1985. Cuando Jen tenía 14 años, su padre conoció a un hombre de negocios. Empecé a oír a mi padre hablar sobre ese socio casi a diario. Oí que querían empezar una empresa de electrónica y que mi padre se ocuparía del tema financiero. No recuerdo específicamente oír de qué se encargaría el socio, pero mi padre se iba de casa a horas raras. Algunos días era normal, otros días no venía a cenar. Empezó a parecerme distinto cuando mi madrastra empezó a acompañar a mi padre a donde fuera que iban. Jen descubrió que las reuniones nocturnas eran para estudiar la Biblia, y ella también debía acudir. La palabra del Señor vino a mí diciendo... Estudiábamos la Biblia en casa del socio de mi padre. Su palabra es sagrada. Leíamos las Escrituras y la gente leía en voz alta. El fin llegará a la tierra. Había un par de niños más. Al principio, empecé a ir a las reuniones una vez por semana. Después, pasé a 2 veces por semana. Serán juzgados todos aquellos... Y cada vez iba más veces o me quedaba más tiempo que la última vez. La palabra del Señor nos dice... Algunas noches nos quedábamos hasta la madrugada. Eso se convirtió en la norma. Me parecía raro porque nuestra casa era muy estructurada. Teníamos horarios fijos, incluso en el instituto. Mi padre normalmente no rompía las reglas. La vida antes del grupo y durante el grupo cambió gradualmente. No vimos un cambio radical de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, pero fue un proceso de captación. Siete años después, Phoenix, 1992. Los agentes averiguaron que David Lassie recogió al último cliente a eso de la medianoche en una tienda cercana. La empresa de taxi no había recibido información sobre los clientes, ni de lo que querían, ni a dónde iban. Hablábamos con el trabajador que estuvo allí esa noche. En esos tiempos las cámaras de circuito cerrado no eran tan buenas como ahora. Estábamos buscando maneras de averiguar quién hizo la llamada. La llamada llegó desde una cabina. Era una cabina que estaba fuera de la tienda. Sacamos varias huellas de todo el aparato
Pero cuando sacabas huellas no era tan sencillo como meterlas en el ordenador y que te dijera de quién son. Me estaba quedando sin pistas. No teníamos ningún nombre de los clientes que recogió, no teníamos la ubicación a la que los llevó, no teníamos nada más. Los agentes se enteraron de que varios días antes se había cometido un crimen similar. Se llamaba Linda Reynolds. Tenía 32 años. Estaba casada, tenía hijos y repartía pizzas. Por lo que sé, tenía una entrega en una casa en la zona oeste. Encontraron su coche la mañana siguiente y estaba completamente destrozado y abandonado en una zona desértica. Tenía el capó levantado, todos los cables del motor estaban cortados y las ventanillas rotas. Estaba destrozado. Encontraron el cuerpo de Linda Reynolds a unos 100 metros del coche. El cuerpo de David Lassie fue encontrado en la misma zona a escasos kilómetros. Linda Reynolds fue violada antes de ser asesinada. Basándose en las pistas, los agentes pensaron que los asesinatos de Linda y David podrían estar relacionados. Encontraron dos huellas diferentes y también encontraron las marcas de otro coche en el desierto junto al coche de Linda. La destrucción de ambos vehículos y la violencia de los asesinatos no fue un único disparo. Dispararon a Linda en la cabeza y la apuñalaron. Había muchas similitudes entre ambos. Pensé que teníamos a un asesino en serie entre manos. Me preocupaba que volviera a actuar pronto. Es muy triste, de verdad que sí. Incluso con esa edad podría haber venido a nosotros a pedir ayuda. Chad siempre había sido bastante gracioso. Era una persona muy feliz. Hacía reír a todo el mundo. Nadie se enfadaba con él. Y creo que tenía algunas dificultades de aprendizaje. Le costaba, pero no sé. Me cuesta pensar que no volverá a casa. Diane vio cambios preocupantes en Chad durante su adolescencia. A medida que se hizo mayor, creo que era más rebelde. Era cada vez más arrogante. Creo que dejó los estudios del todo. Sus amigos eran cuestionables. Todos parecían complicados. No era el tipo de amigos que quieres para tus hijos. Pero David, un amigo de Chad, era un muy buen chico. David parecía del tipo de amigos que quieres que tengan tus hijos. Era respetuoso con los mayores. Era amable con los jóvenes. Realmente parecía una buena persona. Y pensé que sus padres habían hecho algo bien porque era cuidadoso. Ni siquiera decía tacos. Empezaba a hablar y veías cómo se contenía. Y pensé, a lo mejor no era tan malo. Le comenté a mi marido que parecía un buen chico.
En 1992, Chad y David vinieron a visitarme a mi casa. Hacía tiempo que no lo veía. Después de un rato, Chad le pidió a mi hijo Travis que saliera para enseñarle el todoterreno que estaban montando, así que salieron al garaje. Mientras estaban allí fuera, Chad le preguntó a Travis si podía guardar allí una pistola durante unas semanas. Descubrí más tarde que mi hijo dijo que no, y ellos se marcharon. Entonces supe que había algo en marcha que no iba bien, pero no sabía el qué. Pensé que habían retenido a alguien. Nunca pensé que le harían daño a nadie. Nunca. Phoenix, años 80. El líder del grupo empezó a dictar normas que nada tenían que ver con las escrituras de la Biblia. En ese momento, empecé a ver que algo había cambiado. Lo más importante fue la dieta. Había ciertas cosas que no podía comer. Vi que la nevera estaba bastante vacía. Recuerdo el ketchup. Ya no podía comer ketchup porque era el mal. Vi que ya no teníamos cereales. Vi que las raciones eran más pequeñas. Mantener a la gente cansada porque estudiaban la Biblia hasta la madrugada, decir qué o cuándo podíamos comer, era todo una forma de control total. En algún momento me dijeron que ya no practicaría deporte. Fue porque el socio de mi padre no quería que perdiera tiempo en eso. Debía concentrarme en lo que ocurría en el grupo. Estaba muy triste, estaba muy enfadada, estaba destrozada, pero no me permitieron estar enfadada. Creo que mi padre no cuestionó esas normas porque ya había dejado el trabajo y lo había dado todo. La secta convenció a Harold de invertir todo el dinero en un nuevo negocio y ayudar a gestionarlo. El negocio era una empresa de electrónica, reparación de vídeos y equipos de música. Incluso hacían circuitos. Todo el grupo trabajaba en la empresa. Yo trabajé haciendo circuitos. Después de clase, iba al despacho y era lo que hacía. A veces me decían que dejara de trabajar para estudiar la Biblia. Los estudios de la Biblia evolucionaron hasta ser algo irreconocible para Jen. Las cosas cambiaron en los estudios de la Biblia cuando el líder declaró que era el hermano de Jesús. La gente le lavaba los pies y hacíamos lo que él decía. Si eras incorrecta, te llamaban la atención delante de todo el grupo. Si hacías algo mal, siempre había consecuencias. Un día le llamaron la atención a mi padre y él no reaccionó. Lo aceptó. No era la persona que yo conocía como mi padre. Yo quería llorar y preguntarle por qué dejaba que le hicieran eso. Quería gritar allí en medio, pero no me atrevía a hacerlo. Sigo sintiendo rabia. Me enfado mucho cuando pienso en ello. Y me enfada más que no dijese nada. Pero no me atrevía a preguntar por qué. Aunque quisieras, no podías. Lo aceptabas, te hacías insensible. Cuando estás mentalmente cansada, exhausta, menospreciada, malnutrida, te afecta a la cabeza. Pensaba que ya era parte de eso. Y las cosas se ponían feas, pero no había salida. Phoenix, 1992.
Después de días investigando a Linda Reynolds, la policía descubrió una foto de su atacante. Habían encontrado una foto de Linda con un sospechoso desconocido en un cajero. En algún momento de la noche en la que fue secuestrada, la llevaron a un cajero para sacar dinero. Era tarde y el sospechoso no estaba completamente visible. Solo se le veía de manera parcial media cara. Linda no ganaba mucho dinero ni tenía mucho dinero. Creo que solo pudo sacar $20. No teníamos a ninguna persona particular en mente en ese momento, pero sabíamos que era un hombre blanco. La edad estaba entre los 20 y los 30. La policía se concentró en la dirección del último reparto de pizza de Linda. Lo que averigüé fue que esa dirección del lado oeste a la que repartió era una casa abandonada. Pensé que alguien debía conocer bien la zona, primero para saber que estaba allí. Pude conseguir información sobre la llamada original. Habían pedido una pizza hawaiana. En lugar de pedirla con jamón, pidieron pepperoni. Pregunté si podían darme información sobre cuánta gente había realizado un pedido exactamente igual. Me dijeron que lo podían hacer sin problema. Solo una casa en la zona había hecho ese mismo pedido. Al día siguiente, el detective de Phoenix hizo lo que se llama un llamar y hablar. Fue a esa casa y llamó a la puerta. El propietario confirmó que su hijastro a veces pedía pizzas hawaianas y que se llamaba David Hunt. Esta es una foto de mi padre y yo antes del grupo. Fue una época buena, muy buena. No sé qué debilidad tenía mi padre. De alguna manera ese hombre encontró un punto clave en la cabeza de mi padre que no era el que yo conocía. Y lo encontró y se aprovechó. Cuando me gradué en el instituto, el grupo abrió una oficina en Nevada. Me tuve que mudar a un piso en Nevada para llevar el negocio. Seguía teniendo que leer la Biblia. Seguía sin poder comer ketchup, aunque estaba sola. Pero no me atrevía a echarle ketchup a nada, aunque no hubiese nadie. Estaban aquí. Seguía teniendo muchísimo miedo. Estaba en la fase del miedo y no me atrevía a escapar. Tenía muchas ganas, pero no me atrevía. Tenía miedo. Casi un año después, el líder del grupo pidió que Jen Drury volviera a Phoenix. Me había alejado de ellos lo suficiente como para no querer volver. En ese momento, hablé por teléfono con mi padre. Recuerdo que me dijo que volviera a casa y le dije que no volvería. Lloró y me lo rogó, pero le dije que no. Fue lo más duro que había tenido que hacer hasta entonces. Porque sabía que perdía a mi padre. Sabía que literalmente me alejaba de mi padre y que no volvería a verlo ni a él ni a mi madrastra. Nunca los volvería a ver. Eso fue duro, pero debía escapar, debía alejarme. Fue la última vez que hablé con mi padre, antes de que muriera. Fue la última conversación que tuve con él, pero no volví.
Abril de 1992. Cuando la policía de Phoenix encontró a David Hunt, estaba con su amigo Chad Lee. Los agentes pensaron que Chad se parecía al hombre de la foto del cajero. Las fotos de los cajeros entonces no eran en color. Eran muy borrosas, era de noche. Solo se veía una parte de la cara. Pero pensé que era la foto de Chad Lee. Así que Chad y David acudieron a la policía de Phoenix e incluso dieron sus huellas dactilares y de la palma de manera voluntaria. Negaron estar involucrados en el asesinato de Linda Reynolds. Estaban muy tranquilos. Me sorprendió. Por cómo actuaron, dudé si teníamos a los chicos correctos. Pero después me llamó mi sargento y me dijo que las huellas de Chad Lee coincidían con la huella sangrienta encontrada en el taxi de David Lassie. Los agentes separaron a Chad y a David para interrogarlos. David Hunt tenía 14 años en ese momento. Cuando contactamos con su padre, él nos dio permiso para hablar con él. David Hunt empezó a contarnos lo del taxista. Lo que nos dijo, básicamente, fue que esa noche ellos querían conseguir dinero y el plan era que Chad pidiese un taxi. Cuando llegase el taxi, él se subiría y David Hunt lo seguiría en otro coche. Cuando llegó David, vio a Chad cubierto de sangre. Chad le contó lo que había hecho, que cuando sacó la pistola y pidió el dinero, David Lassie saltó al asiento trasero para coger la pistola y que Chad disparó. Dijo que disparó 9 veces. También dijo que sí, que estaba involucrado en lo de la repartidora de pizza, Linda Reynolds, pero la mayor parte de la culpa cayó en Chad Lee. Que Chad la había violado y dijo que fue Chad el que la mató al final. Volvió a minimizar su responsabilidad en todo el asunto. Pero la historia de Chad era otro tema. Se sentía como una estrella y habló mucho. Chad admitió su responsabilidad, que estaba involucrado en el asesinato, pero no en la violación. Según contó, Linda se intentó alejar de él. Él le pegó un tiro en la parte trasera de la cabeza. Cuando ya estaba en el suelo, seguía gimiendo y quejándose, y él cogió un cuchillo. Levantó el cuchillo y se lo clavó 2 veces en el pecho. Chad Lee también confesó haber matado a David Lassie y destrozado ambos coches, pero la confesión no queda allí. Al final del interrogatorio, se agachó casi en posición fetal mientras se rodeaba las piernas con los brazos y contó que había matado a Harold Drury, el trabajador de la tienda. Me quedé de piedra. Me dijo que entró en la tienda, fue al mostrador y sacó su revólver del calibre 22 y le pidió dinero. Dijo que Harold Drury se defendió. Nos contó que disparó varias veces. Cogió el cajón de la caja y salió corriendo. Creo que después de cada asesinato se venía arriba. Realmente creo que pensaba que era un gángster. Llevaban una racha de crímenes y pensaron que eran invencibles. No me cabe duda de que no habrían parado. Habrían seguido.
El día que descubrí que habían encontrado al hombre que confesó haber matado a mi padre, solo sentía rabia. Hubo días antes de descubrir que habían detenido a Chad y de que éste confesara, en los que estaba segura de que había sido alguien del grupo. Pero el hecho de que confesara me ayudó a abandonar esa idea de que el grupo le había tendido una trampa, porque había matado a otras personas. A lo mejor, si solo hubiese matado a mi padre y a nadie más, habría seguido pensando que había sido alguien del grupo. Estaba contenta de que lo hubieran detenido, pero sentía mucha rabia. Después de la muerte de Harold, Jen repasa los 2 últimos años de la vida de su padre. Descubrió que su padre lo había perdido todo en el negocio del grupo. Fui por primera vez a la tienda en algún momento durante el juicio. No sabía por qué sentía la necesidad de ir. He oído y sigo oyendo ese ¿por qué? ¿Por qué fuiste allí? Fui después de que ocurriera. El mostrador era el mismo, la distribución de la tienda era la misma. Entré y me paré donde Chad había estado. Y rodeé el mostrador como también lo rodeó Chad en su momento. Crucé la tienda y fui al despacho junto a las neveras del final. Y se me puso la carne de gallina. Fue como si hubiera notado una corriente helada. Miré al despacho y vi a mi padre allí mirándome. Fue una sensación rarísima. No daba miedo, pero era rara. Me acerqué al mostrador como lo hizo Chad y pensé en eso todo ese tiempo. Estaba siguiendo los pasos del tipo que mató a mi padre. Vuelvo a la tienda cada vez que estoy en Arizona. Sentía una gran culpabilidad. Si no me hubiese marchado, él no habría necesitado ese trabajo. Tengo que aguantar esa culpa, sea eso bueno o malo. Si me hubiese quedado, si hubiese vuelto a casa, yo habría tenido un trabajo y él no habría tenido necesidad de trabajar en esa tienda. Dicen que antes de morir te pasa la vida por delante de los ojos. No sé cuánto tiempo tuvo mi padre para pensar, pero si pudiera pedir un deseo, es que él supiera que le quería, que seguía queriéndole, que me preocupaba por él. No querría que hubiera muerto sin saberlo. Con el asesinato de Harold Drury terminó la racha de Chad y de David. Teníamos confesiones con información detallada sobre lo que ocurrió. Creo que consiguieron menos de $300 en todos los asesinatos. Es una lástima que esas personas tuvieran que morir por tan poco. La personalidad que mostró Chad al hacerlo fue que estaba cabreado, que estaba enfadado, que era violento, muy violento. Pero en la sala de interrogatorios era como si quisiera ser mi amigo. Me hacía bromas. Creo que en ese momento pensaba que era una estrella, que era alguien importante. No vemos a menudo que una persona cometa múltiples homicidios y creo que disfrutó del momento. En 1994, David Hunt fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2012 a la edad de 34 años. Chad Lee obtuvo la pena de muerte. Sigue apelando el caso. Parecía mentira, como si fuera una película o algo, cuando oí lo que había hecho. No era el Chad que conocía. No sé qué pasó ni cuándo pasó, pero hasta entonces había sido una buena persona. ¿Cómo pudo cambiar tanto
De la noche a la mañana. Se te parte el corazón porque sabes que ya no hay vuelta atrás. No va a volver a casa. No me puedo imaginar lo que siente Chad cuando piensa en ello. Si no hubiese sido él, habría dicho que se lo merecía. Sé que seguramente lo merezca, pero me duele mucho, le quiero mucho. Sigo pensando en ellos tal y como eran antes. Y me cuesta no pensar en ello y verlo como una mala persona. No puedo dejarlo de lado por completo. Sigo rezando por él. Me gustaría que no hubiera sucedido. Poco después del asesinato de Harold, falleció la madrastra de Jen por causas naturales. Seguía involucrada en el grupo cuando falleció. No sé qué ha sido del grupo. Personalmente no los he buscado. Me dijeron que el socio tuvo un accidente grave de coche y que murió. Voy a quedar como una mala persona al decir esto, pero morir durmiendo en la cama habría sido fácil. Bueno, no le deseo ningún mal a nadie, excepto a 2 personas en este mundo, y una se ha ido. La otra aún no. ¿Quién te arrebató a tu padre? ¿El grupo o Chad Lee? Caray, es una buena pregunta. Yo diría que Chad. Porque hay una parte de mí que quiere pensar que en algún momento mi padre habría salido. Así que entiendo que es Chad quien me arrebató a mi padre, porque no le dio la oportunidad de salir de allí. Creo que mi padre era una víctima tanto como yo. Era un adulto, ¿debería haberlo sabido? No sé lo que le dijeron a mi padre para convencerlo de meterse allí. No sé qué lo llevó a elegir ese camino y a llevarnos con él. Le engañaron, igual que me engañaron a mí. Sí, yo era una niña, pero la gente en el grupo aprendió cómo reaccionar, cuándo reaccionar y cuándo no hacerlo. Eso fue lo que nos enseñaron. Todo era control, era engaño. Una pequeña parte de mi cerebro piensa que eso estará siempre ahí. Siempre miraré si me sigue alguien. La situación es más traumática incluso que el asesinato de mi padre, porque fue una parte de mi vida durante años. Ocurrió. Lo viví. No hay duda. Ninguna duda de que ocurrió. Es una parte de mí y me ha convertido en quien soy ahora.